que eso mismo podamos hacerlo, si es posible, con todos ustedes en Bolivia, podamos hacerlo en Brasil y obviamente hacerlo también en Paraguay. Porque ayer nada más estaba haciendo un comentario, si me permiten una cosa breve, 6.000 lenguas en el mundo. Hoy estuvimos hablando con Mario en el congreso que se hizo en la UNILA. 6.000 lenguas en el mundo. Se calculan que más de 3.000 están en peligro de muerte. Y hay un informe, yo llevo hasta el lapidario de la UNESCO del año pasado, que dice que cada 15 días muere un idioma en el mundo, ¿verdad? Lo notable es que dentro de las 3.000 lenguas que están vivas y que tienen, digamos, larga vida, dentro de esas 3.000 lenguas hoy está el guaraní. El guaraní no está en la zona de riesgo. Un estudio que hizo una famosa lingüista en la Universidad de París, como parte de una tesis, ella afirmaba que habían dos requisitos imprescindibles para que una lengua, digamos, pueda superar 200 o 300 años más. La primera, tener más de 100.000 hablantes. En el caso nuestro hablamos de casi 10 millones de guaraní parlantes en la región. O sea, pasamos lejos los 100.000. Y por el otro lado, el otro condicionante que ella ponía era la presencia de los idiomas en Internet. Idiomas que no están presentes en Internet, que es el otro mundo que vivimos. Todos tenemos un celular y a cada rato vemos a un amigo que está acá, que está en Paraguay, que está en Brasil, en Bolivia. Y la comunicación es continua, ¿verdad? Un correo electrónico, WhatsApp, en fin. Y entonces ella decía, sostiene, perdón, en la tesis que finalmente fue aprobada y le valió doctorado, es que los idiomas que tienen menos de 100.000 hablantes están en peligro de muerte y las lenguas que no están presentes en Internet también están en la misma situación. Quiero poner un caso específico, ¿verdad? Si por una parte hoy decimos que tenemos 10 millones de guaraní parlantes, tanto lo que toca a Argentina, a Paraguay, misma Bolivia y a Brasil, el fenómeno muy llamativo es que en el caso de Paraguay el 1,3% de la población es nativa, indígena guaraní hablante, 1,3%. Porque llegaba a decir aproximadamente 120.000 personas. En este momento somos 7 millones. Se calcula que el 90% del Paraguay sigue hablando y entendiendo guaraní. Y es el fenómeno llamativo, ¿verdad? Ya no están sus dueños originarios, la población dejó de ser nativa indígena, y hoy día un 90% sigue hablando la lengua del que tenía que ser el pueblo conquistado, hablando mal y pronto, ¿verdad? Y ese fenómeno es el que en este caso nos tiene que llamar la atención porque muy al norte, en la frontera de Paraguay con Bolivia y con Brasil, hay una comunidad que no habla guaraní, es nativa, ellos se llaman chamacocos, y en el último censo fueron contabilizados 140 últimos habitantes. 140 en esta sala sobra espacio, ¿verdad? Y son los últimos, con el agravante que ellos desde el año 2000 dejaron de multiplicarse. Ya tomaron la drástica decisión de no multiplicarse. Es más, si por algún accidente la mujer queda embarazada, le permiten terminar el ciclo, nace la criatura y la entierran viva. Es el infanticidio, ¿verdad? Ahora, la pregunta ¿por qué? El ambiente extraordinariamente difícil, temperaturas de 45, 50, 55 grados, no hay agua, caminan 10 kilómetros hasta el río, porque tienen que pasar estancias y otras, y tampoco se les deja entrar así nomás. Entonces, ir hasta el río y volver les lleva prácticamente la mitad del día, ¿verdad? Y entonces no hay agua, no hay comida. Ellos dicen, es peor, que esa criatura sufra más y finalmente igual va a morir. Entonces llegaron a tomar esa drástica decisión. 140 últimas personas. Y decir 140 y por este lado decir 10 millones, es grande la diferencia. Y allí yo creo que en alguna medida a lo mejor todos podemos incidir. Yo les reconozco a Jorge como a todos ustedes y ahí es donde quería llegar finalmente. En el Ateneo, y esto lo digo con toda, lo hago con la confidencia y el respeto que ustedes me merecen. Hace 30 años, 31 que el Ateneo va a cumplir ahora, y yo soy el director general del Ateneo hace 30 años. Hace 30 años yo no cobro ni un solo guaraní por ser director del Ateneo. Yo ejerzo la dirección del Ateneo, pomposamente yo aparezco por todos lados director, pero cualquier otra institución normalmente uno tiene un rubro, ¿verdad? En el caso mío, no es que el Ateneo no me haya querido pagar, yo he renunciado a eso. Y si yo estoy acá, estoy por mis propios medios y porque me gusta. Y porque aprecio a Economía y también con todo respeto yo los aprecio a todos ustedes. Y yo tenía que estar hoy acá. Para mí era una necesidad estar hoy acá con ustedes.
No importa que haya 200, 500, 800 kilómetros, voy a hacer lo mismo. Y el aprecio que me trae acá y esa idea de reflotar todo esto se está dando un movimiento muy importante. El que estemos acá, lo que estamos en este momento, como bien decía Economía, es justamente la garantía de eso. Y estamos constituyendo, a lo mejor de una manera impensada en algún momento, una red. Es decir, yo puedo hoy comunicarme con don Miguel, puedo comunicarme con Mario, con Almir, con Pedro Pablo, con César, con todo el mundo. Nos escribimos. Él levanta una información, yo comparto, él levanta una información, yo comparto, él tiene un grupo, mete información mía, él tiene otro grupo, mete. Y yo creo que esa es la forma. Y estamos en un mundo donde hay una competencia tan fuerte y donde hay una guerra que no se cuenta, ¿verdad? Que es una guerra pasiva, silenciosa, donde el poder más grande siempre impone, ¿verdad? Se da con el inglés, se da con el francés, ¿verdad? Por poner algunos casos el castellano. Y en algún momento nosotros conversábamos y decíamos, ¿por qué también nosotros no hacemos lo mismo, verdad? ¿Por qué no sacar el guaraní acá en la Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Uruguay, en Venezuela? Hoy estudian guaraní en París, están estudiando el guaraní en Alemania. Y es un signo de una lengua que al final no murió y en las condiciones actuales no va a morir. O sea, está muy lejos de morir. Lo que tendríamos que hacer nosotros inteligentemente es potenciar eso. Y hacerlo salvando todo tipo de circunstancias que en algún momento implican algún tipo de formalidad de división, ¿verdad? Es decir, Paraguay, es decir, Argentina, Brasil. Yo creo que acá se está dando un hecho para mí histórico en el sentido de poder reunirnos y poder dialogar. Superar esas cuestiones y decir, bueno, tenemos un vínculo común. Algo que a todos acá nos apasiona. Porque no voy a olvidar nunca, y no porque esté presente acá, pero una de las primeras veces que vinimos a Ituzaingó, don Manuel nos llevó con un orgullo extraordinario y nosotros más orgullosos que él después acá al Museo de Ituzaingó. Y nos muestra, ¿verdad? En el museo unas urnas indígenas, recordando que acá hubo gente guaraní, recordaba que algunas de esas urnas tienen 1000 años. Nosotros contamos la historia, tanto en Paraguay, en Argentina, en Brasil, desde hace 500 años. Es la historia como que llegaron los conquistadores y llegó la gente y acá no hubo nada. Y esto nos muestra todo lo contrario, que acá había gente viviendo. Es como decir, tenemos un padre, un lado obviamente español o portugués y el otro lado una raíz nativa. ¿Por qué negarlo, verdad? Sería como negar a un padre o a una madre. Entonces, dentro de ese principio, es justamente que nosotros nos sumamos a esto. Les pido la disculpa por la extensión, pero tenía que hacerlo porque me parece importante manifestarles esto. Y sobre todo, Jorge, ¿verdad? De hecho vos ya lo hiciste, pero yo también quiero reconocer muy especialmente este gesto de la persona de don Eduardo y también nos decía de Cristian, que Yacyretá nos abra las puertas. Esto no es cosa común y no es para halagarle, estimado amigo, pero que una institución grande, que tiene un poder, abra las puertas y diga que hay un espacio para el guaraní, eso es un gesto extraordinario. Eso rebasa toda la posibilidad de gratitud que podamos expresarle. Sencillamente es un espacio que nunca a lo mejor pudimos tener. Lo desagradable muchas veces en estas historias que nos tocó vivir, que muchas veces golpeamos puertas y muchas no se abrieron. Nuestro gesto siempre fue bastante digno, muy decente, decir, bueno, queremos meter el guaraní acá. Y no nos abrieron, ¿verdad? En otras partes fuimos, golpeamos y se abrieron las puertas. Y de eso se trata, encontrar gente que tiene un espíritu de apertura y dice, bueno, esto es importante, esto vale la pena, esto es de todos. Porque al final es de todos. Nosotros no le ponemos ningún color a esto, así de que por eso insisto, agradecerles y creo que esto es apenas un papel que trata de decir muchas gracias.